Final cerca. Protestas callejeras masivas en Kiev, disputas políticas a los golpes en la Rada ucraniana, rumores sobre un plan de rendición de Zelensky, versiones sobre la remoción del presidente ucraniano por parte de Estados Unidos y Europa. Mientras tanto, Rusia realiza avances militares fundamentales en Pokrovsk y en otras áreas del frente de combate. Presenciamos el final de Zelensky y tal vez el comienzo del fin de la guerra en Ucrania. Muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días. Comenzamos la transmisión número 243 de Demoliendo Mitos de la Política Charlas en directo. Muchas gracias por acompañarnos y recuerden ayudarnos con el pulgar arriba. De vuelta por aquí, tras una semana de ausencia, nos acompaña nuevamente desde Madrid, España, el queridísimo Juan Antonio Aguilar. Juan Antonio, ¿qué tal todo por ahí? Muy bien, encantado de estar aquí y un saludo a todos los que nos ven. Y bueno, pues a ver si sacamos alguna cosa en claro. Juan Antonio, quería comenzar esta conversación con el foco en Zelensky, pero recién me participabas de la última declaración de Trump, por ende quizás mejor retrocedamos un poquito y comencemos por lo más amplio y después sí presentemos la cuestión de Zelensky. Esta la situación actual frente a las provocaciones habituales de Lindsey Graham contra Rusia. 2 días atrás, si no recuerdo mal, Dmitry Medvedev realizaba esta publicación. Trump le está dando un ultimátum a Rusia, 50 días o 10, esto con motivo, recordarán, de la reducción de ese hipotético ultimátum, primero de 50 días, después de 12, después de 10, un ultimátum contra Rusia con la amenaza de la imposición de sanciones a Rusia y a los compradores de productos rusos, sanciones secundarias. Entonces, Medvedev presentaba esto. Trump le está dando un ultimátum a Rusia, 50 días o 10. Debería recordar dos cosas. Uno, Rusia no es Israel, ni siquiera Irán. Dos, cada nuevo ultimátum es una amenaza y un paso hacia la guerra. No entre a Rusia, no, perdón, no entre Rusia y Ucrania, sino con su propio país. No sigas el camino de Sleepy Joe, como llama habitualmente Trump a Biden. Y con motivo de esta declaración, aunque también podemos recordar otra de unos días atrás de Medvedev también, Trump lanzó un ultimátum teatral al Kremlin, el mundo se estremeció, esperando las consecuencias, la beligerante Europa quedó decepcionada, Rusia no le importó, también respecto a eso. Bueno, frente a esto respondió hoy Trump con lo siguiente, esta declaración y esta decisión, quizás aquí lo más peligroso de todo, esta es la red social de el propio Trump, llamado Truth Social o red social de la verdad, con la siguiente declaración. Ante las provocadoras declaraciones del expresidente ruso Dmitry Medvedev, actual vicepresidente del Consejo de Seguridad de la Federación Rusa, he ordenado el despliegue de 2 submarinos nucleares en las regiones correspondientes por si acaso estas declaraciones insensatas e incendiarias fueran más allá. Las palabras son muy importantes y a menudo pueden tener consecuencias imprevistas. Espero que este no sea uno de esos casos. Gracias por su atención. Juan Antonio, Hay, ¿duelo de hay un, gallitos o algo mira, verdaderamente considerable? hay un tuit anterior de Medvedev, que es el que provoca esta reacción de Trump, que convendría repasar, en el que habla de la mano muerta. Sí, cierto, lo recuerdo. Yo buscándolo lo presento en un segundo, Juan Antonio.
Uy, Sí, sí, hay un momento en el que responde ya a... Ya lo presento, Juan Antonio, un segundo. Por alguna razón, Twitter últimamente presentando los tweets de manera irregular en mi... Sí, sí. A veces mostrados unos, a veces no. Yo recuerdo el tweet ese, de hecho, hoy he escuchado algo sobre eso. Bueno, no, no puedo recoger el tweet, pero sí la publicación de, un medio recogiendo, recogiendo ese tweet por aquí. En cuanto a la llamada, el tweet, lamentablemente no lo puedo presentar desde la fuente oficial. En cuanto a la llamada economía muerta de India y Rusia, por una referencia pasada de Trump a la muerte de la economía india y rusa, en cuanto a la llamada economía muerta de India y Rusia y la advertencia de entrar en territorio peligroso, quizás debería recordar Trump sus películas favoritas sobre muertos vivientes y pensar en lo peligrosa que puede ser una mano muerta, incluso una que no existe en la naturaleza. Esta la declaración. ¿Qué cosa la mano muerta, Juan Antonio, esta referencia? Ahora lo vamos a explicar porque tiene su importancia. A ver, primero el personaje, ¿no? El personaje Trump que se rasga las vestiduras porque Medvedev le contesta. Pues claro, como es un tipo altanero, soberbio, es un auténtico charlatán, acostumbrado a amenazar a la gente, acostumbrado a soltar chulerías, acostumbrado a mentir todos los días, es un profundo mentiroso, patológico. Aparte de todo, es un indigente intelectual. Es un personaje que no sabe de nada, nada más que de lo suyo, y de chicas muy jóvenes, muy jóvenes. Es decir, bueno, pues este es el personaje. Y entonces él se molesta porque alguien le contesta. Alguien se pone a su altura y le dice, a ver, es decir, ¿dónde vas? Tus ultimátums no me preocupan. Es un tipo sin palabra. Trump es un charlatán, es una persona que no tiene palabra, del que no te puedes fiar nada. Lo mismo te dice que 100 días, ahora 2 semanas, o vais a enterar, bueno, ahora te pongo 50 días, y si me viene a cuento, pues te lo reduzco a 12, luego a 8. Es decir, este es el tipo de personaje. Y este personaje es el que teóricamente gobierna los Estados Unidos de América. Bien. En este cruce, porque él no soporta que le puedan responder, que le puedan de alguna forma hacer el frente, no lo soporta, pues un engreído, es un mamarracho, un chulo de discoteca, un matón de piscina, es decir, es un tipo absolutamente repugnante. Y este tipo, cuando suelta sus ultimátums, eso parece ser que es lo normal para él, es lo propio de los mafiosillos, de los mafiosillos de Nueva York, ¿no? La familia Colombo, por ejemplo, aquel conoce bien, y otros. Y bueno, pues se molesta tanto con Medvedev que le dice que tenga cuidado con sus palabras, lo cual es una amenaza en toda regla, una amenaza personal además, porque está tocando terreno peligroso. Y Medvedev contesta que, muy irónicamente, se nota que tiene mucha más cultura que Trump, y le contesta y hace una apelación a la mano muerta. La mano muerta es un sistema que ya viene desde la época soviética, un sistema que tienen los rusos, para que en el caso de que ante un ataque nuclear se descabezara toda la cadena de mando rusa, automáticamente la mano muerta decidiría lanzar un ataque masivo de represalia con misiles nucleares. Entonces, claro, ante esa amenaza, es decir, no sabes lo que dices, porque aunque nos lograras eliminar a todos, hay una mano muerta que no está en la naturaleza, que es un sistema
que Rusia ya, como digo, desarrolló ya en la época soviética para responder a este tipo de amenaza. Y por lo tanto se cumpliría el postulado típico de las potencias nucleares de la destrucción mutua asegurada. Como yo dudo mucho que Trump sepa lo que es la mano muerta, igual lo ha confundido con esa zona de Argentina donde hay un importante yacimiento de gas, ¿no? Es decir, como este personaje es así, es más, ahí viene luego la respuesta de Trump diciendo que ha enviado a 2 submarinos nucleares a las zonas pertinentes ante las amenazas de Medvedev. Igual los ha mandado a Argentina. A Vaca Muerta. A la Vaca Muerta. Es el lugar en la Patagonia. Claro, a la Vaca Muerta. Es decir, vete a saber, porque evidentemente no lo ha dicho. Vamos a ver, todo esto es otra charlotada de este impresentable. Primero, porque ¿qué hace con 2 submarinos? ¿Qué piensa? ¿Lanzar un ataque nuclear con 2 submarinos? Esto es ridículo. Pero es que además, ¿qué pasa? ¿Que solo tiene 2 submarinos ahora mismo en alta mar? Hombre, yo pondría la mano en el fuego, aunque ahora mismo la Federación Rusa tiene más de 2 submarinos en alta mar. Nucleares, me refiero a submarinos nucleares. Pondría la mano en el fuego. Porque es lo normal. Porque ¿para qué los tienes? Para tenerlos en puerto. Es decir, sin hacer nada. Aunque solo sea por adiestramiento de la marinería, de las tripulaciones, tú tienes que tener los submarinos operativos. Y cuando se tiene un número, que ahora mismo no tengo aquí la cifra, pero es un número importante de submarinos nucleares, hombre, no los vas a tener todos en puerto. Lo normal es que algunos estén haciendo ejercicios, estén de patrullaje, estén en fase preventiva o lo que sea. Con lo cual, esto no deja de ser más que otra botarada, otra mamarrachada de este tipo ridículo que se tiene por presidente de la nación esencial, la más importante del mundo, del sistema solar y de más allá de la galaxia. Es decir, y en fin, pues, es decir, en esto estamos, ¿no? Claro, son juegos peligrosos porque Rusia puede ahora mismo responder con la paciencia estratégica y decir, bueno, pues que siga haciendo el ridículo, acabo, pues ¿qué le vamos a hacer? Nos ha tocado el tonto el pueblo, y pues bueno, pues ya está, ¿qué le vas a hacer? ¿No? O puede decir, ¿qué me estás diciendo? Pues ahora yo mando otros 2 submarinos a sitios determinados. Y entonces, ¿qué va a hacer Trump? Lanzar 2 submarinos más. O sea, no se da cuenta de que estas dinámicas son absurdas. ¿Qué piensa hacer? ¿Utilizar los submarinos para lanzar qué? ¿Un ataque nuclear? Es que no, es decir, es tan ignorante, tan irresponsable, tan zafio, tan pregonado de sí mismo, el charlatán que está dispuesto a llevar al mundo a ¿qué me han hablado? Se van a enterar, mando 2 submarinos nucleares. Tipo ridículo, un tipo ridículo. Tipo ridículo pero peligroso, porque claro, tiene un maletín nuclear. Puede dar órdenes en este sentido. Y ahora con esos 2 submarinos nucleares, ¿qué hacemos? Y si se rompe los protocolos de comunicación, y si puede haber accidentalmente un encontronazo, o se vuelve loco uno de los comandantes de submarino, entonces, ¿qué hacemos? Es decir, bueno, pues no sé. Es decir, esto es una más de un tipo al cual no se le puede, o sea, no se puede tener confianza en nada, en nada. Más vale que aclarara su situación con la lista Epstein, que cada día es más turbia, cada día es más turbia. Ahora acusan al FBI de haber eliminado personajes de los documentos de Epstein. Es decir, más vale que aclarara eso, más vale que aclarara ante quién se postra como un gusano para obedecer órdenes de no se sabe quién, el que iba a acabar con la guerra de Ucrania en 24 horas, luego en 100 días, luego en 2 semanas, luego en 50, ahora en 8. Es decir, tiene un partido republicano roto, tiene su base electoral maga, lo tiene desintegrándose, dividida, solamente por su apoyo al genocidio sionista en Gaza. Tiene al
más del 50% ya de la población de los Estados Unidos, por primera vez, en contra de las actuaciones de Israel. Y él sigue, que sigue. Él va a mandar a su amigote, el Witkoff, lo manda a ver qué pasa en Gaza. No sabe, tiene 26 servicios de inteligencia y no sabe lo que pasa en Gaza. No sabe que son sus bombas, sus armas, las que despedazan a los niños gazatíes. No lo sabe. Es un mamarracho. Es un tipo impresentable. O sea, es una desgracia. Y al final uno empieza a pensar que qué pena de cosas que ocurrieron y no llegaron a ocurrir. Porque, es decir, este personaje es absolutamente despreciable. Absolutamente despreciable. Y no hay más que decir. Es decir, yo cada vez que oigo a alguien, no, lean lo que ha dicho Trump, escuchen a Trump, ¿qué vas a escuchar? Si te va a mentir. Y si no, lo que te diga no tiene ningún valor. Si es que sabe lo que dice, si es un ignorante, si no sabe nada. ¿Qué te va a decir? ¿Que expulsó a Einstein de Mar-a-Lago? ¿Por qué? ¿Y qué hacía Einstein en Mar-a-Lago? ¿A qué eso no lo va a decir? Eso no lo va a decir. Ni las chicas que le robaron en Mar-a-Lago, ¿no? O sea, fue Einstein allí y le robó unas chicas. Este tipo, pues bueno, pues es que realmente es de película de Hollywood. Porque solamente en el guión fantasioso de un director de cine fumado puede salir un personaje de este tipo, de esta calaña. Y ya está, es que poco más podemos decir, Ezequiel, porque es decir, bueno, pues miraremos a ver cómo circulan las cosas los próximos días. Porque como él vive en un mundo paralelo, donde piensa que ha hecho unos acuerdos fantásticos con los aranceles, fantásticos. ¿Con quién? Con los vasallos, con los cuales no pueden decirle que no. Japón, Corea del Sur, la Unión Europea, el Reino Unido. Con India no, con Brasil no, con China no, con Rusia, por supuesto, ni contemos con el tema. ¿Por qué? Porque los países soberanos le dicen que no y ya está, y se calla, porque se tiene que callar, porque no vale para otra cosa. Y entonces saca pecho cuando obliga a sus vasallos, a sus esclavos, a esa pandilla miserable de truhanes que gobiernan en determinados países a su servicio y no al servicio de los ciudadanos, pues saca esos fantásticos acuerdos, ¿no? Arancelarios. Y todavía tienes que escuchar aquí alguno, por ejemplo, en España, que, hombre, la firma de esa especie de tratado de Versalles que hizo Ursula von der Leyen en Escocia, pues que, hombre, no es tan malo. Beneficiará a los Estados Unidos, pero también a los europeos. Tienes que escuchar a sabandijas de ese tipo, ¿no? O sea, es decir, es que es una cosa impresionante, ¿no? Impresionante. Juan Antonio, antes de comenzar con el tema del acuerdo comercial entre Estados Unidos y la Unión Europea, aquí pude determinar la sucesión de mensajes porque efectivamente Medvedev respondió a un mensaje de Trump, pero no en Twitter, sino en Telegram. Por eso no podía determinar el origen del mensaje. Esta es la declaración original. No me importa lo que India haga con Rusia. Esto ante una consulta o ante la pregunta sobre la posibilidad de comercio entre Rusia e India en el marco de las negociaciones entre India y Estados Unidos y en el marco de la amenaza de Trump de sanciones secundarias contra los socios comerciales de Rusia y por ende sanciones contra India. Entonces, así comenzaba, no me importa lo que India haga con Rusia, pueden derrumbar sus economías muertas juntos por mí. Hemos hecho muy pocos negocios con India, sus aranceles son demasiado altos, entre los más altos del mundo. De igual manera, Rusia y Estados Unidos casi no hacen negocios juntos. Sigamos así, digámosle a Medvedev, el expresidente fracasado de Rusia, que se cree presidente, que tenga cuidado con sus palabras, está entrando en terreno muy peligroso. Esta es la declaración original y después todo mentira, Ezequiel, todo mentira.
Todo mentira. todo. Este señor es que es tan mequetrefe que no tiene acceso a los datos del Banco Mundial porque están en Internet, lo podemos mirar todo, para ver el fracaso de la economía de India o para ver el fracaso de la economía rusa, que ha crecido más que la norteamericana en 2024. Es decir, el fracasado presidente de Rusia. Fracasado eres tú, que hiciste el ridículo en la primera legislatura y llevas camino de doblarlo en la segunda. Esta es la respuesta de Medvedev sobre las amenazas de Trump contra mí en su red social personal Truth, que está prohibida en nuestro país, en referencia a Rusia. Si unas palabras del expresidente de Rusia provocan una reacción tan nerviosa en el poderoso presidente de los Estados Unidos, entonces Rusia está haciendo todo bien y seguirá avanzando por su propio camino. Y sobre las economías muertas de India y Rusia y su entrada en un territorio muy peligroso, bueno, que recuerde sus películas favoritas sobre los muertos vivientes o los Dead Man Walking, el nombre de la serie, así como la peligrosa que puede ser la legendaria mano muerta y una carita sonriente. Lo de legendaria mano muerta porque Rusia no convalidó la existencia de la mano muerta oficialmente nunca, claro, pero sabido por todos y recontra confirmado, ¿no? Ahora, Juan Antonio, esto de hoy también, el propio Putin hoy en Rusia junto a Lukashenko. Por ahí con sonido, Juan Antonio, aparece el sonido de la conversación entre ambos. Juan Antonio, aparece el sonido porque en mi auricular no aparece, en el tuyo sí, ¿verdad? Sí, aparece el sonido, sí. El mismo problema que ayer, por alguna extraña razón, ayer también presentaba un video y no aparecía acá y yo no podía realizar la traducción y después en los comentarios, sí, bueno, yo aquí sin el sonido, pero sí con una traducción de las palabras de Putin. Y atención a esto. Hemos fabricado el primer sistema Oryezhnik de producción en serie, el primer misil de producción en serie, y ya se ha entregado a las tropas. La línea de producción ya está en marcha. Nuestros especialistas militares, junto con los bielorrusos, han elegido la ubicación de las futuras posiciones. Actualmente se está trabajando en la preparación de las posiciones. Por lo tanto, es muy probable que cerremos este asunto para finales de año. A ver, aquí Ezequiel, el tema es que ha entrado en producción en serie el misil. Ya se ha entregado el primer lote a las unidades correspondientes. No se ha entregado un misil, no, se ha entregado el primer lote que ha salido de las factorías a las unidades correspondientes que ya tienen, ya lo tienen disponible. A lo que se refiere hacia final de año es que esos sistemas de misiles Oryezhnik se van a desplegar en Bielorrusia. Y eso es una de las cosas que han tratado Putin y Lukashenko en esta reunión, que es una reunión informal, o sea, como se ve, ¿no? Es una reunión que la hacen todos los años, se ven, tratan temas y este es uno de los temas de hoy, ¿no? Es decir, el despliegue, pues seguramente será el segundo lote o el tercer lote de misiles Oryezhnik, se desplegará en Bielorrusia. No sabemos exactamente cada batallón de misiles cuál va a ser el número exacto de vectores de lanzamiento. O sea, sabéis que cada uno puede llevar hasta 36 ojivas convencionales o 6 ojivas nucleares. Y el alcance son 5.500 kilómetros. Que se coja cada uno la regla y el mapa y empieza a calcular. Juan Antonio, hace unos días, si no recuerdo mal, Putin participaba en la botadura de submarinos nucleares. Hoy, casualmente, recorría las entrevistas del canal de Glenn Dicen y por ahí aparecía una ya de hace unos días de Lawrence Wilkerson, uno de los asesores de Colin Powell en su segundo, y él
presentaba la siguiente idea respecto a Putin y Xi Jinping. Para él, Putin y Xi Jinping ya determinaron que no pueden establecer un diálogo racional con los Estados Unidos, el imperio parece en decadencia y por ende determinaron comenzar la preparación de los pasos necesarios para un eventual enfrentamiento directo, incluida la posibilidad de una escalada nuclear. Las bravuconadas de Trump sin dudas carecen de fundamento, estas estupideces de posteos por aquí, posteos por allá, no generan sorpresa. Pero los preparativos de Rusia hacia un eventual ataque en este sentido. Los preparativos de China en el mismo sentido. Quiere China redondear una cantidad de cabezas nucleares más o menos similar a la de Rusia. Toda esta situación, bueno, algunas medidas de los últimos días de Estados Unidos también, como el envío de armas nucleares a Reino Unido, si no recuerdo mal, hace unos días también. Genera preocupación esto, ¿o no? Es decir, claro, esto ya estamos en otro plano. Una cosa son las charlotadas del tipo este, es decir, del impresentable, y otra cosa es qué es lo que pasa realmente por las élites decisorias en los Estados Unidos. Aquí el problema es que tienen mucho miedo. Hay un auténtico pánico. ¿Por qué? Mira, hay miedo en la actual administración a una derrota en Ucrania que pueda ser presentada similar a la que hubo en Afganistán. Hay miedo al avance de los BRICS. Como cada vez cometen más errores en el sentido de fastidiar y amenazar a los países BRICS, pues se cumple lo que se establece en geopolítica como el dilema de seguridad. Estos se van a unir para aumentar su poder relativo. Es decir, esto no hay que ser un estadista de primera, es decir, es que es de sentido común si lo piensas, ¿no? Y luego tienen también pánico a la situación de decadencia interior de los Estados Unidos. Por supuesto, la cuestión económica con la deuda impagable, una inflación que vuelve a aumentar, por mucho que Trump intente culpar al presidente de la Reserva Federal, un desempleo que también repunta y, bueno, pues veleidades económicas que finalmente no se corresponden con la realidad. Mucha especulación, mucha ganancia en bolsa, pues a lo que está acostumbrado bueno, pues la élite norteamericana, ¿no? Más aún cuando la economía la lleva un tipo siniestro como Scott Bessent, un hombre de Soros, que es el gran gurú de todas estas medidas de Trump, ¿no? Yo imagino que en la mente de Scott Bessent serán más racionales, pero como Trump es como es, pues él saca los pies por alto y amenaza a todo el mundo con aranceles y ya está. Eso sí, cuando alguien le hace un poquito de frente, fíjate, México, la señora Sheinbaum le ha ganado otros 90 días sin aranceles. Ahí está, con 2 narices. Y en cambio, los demás, sus demás vasallos, pues con la cabeza agacha, que es lo que le gusta a Trump. Pero el imperio sabe la realidad, conoce, las élites del imperialistas conocen la realidad y tienen miedo, igual que las élites europeas, tienen miedo a la victoria de Rusia, a la influencia, el prestigio de que Rusia pueda acoger en Europa del Este y Central, en África, en Asia, a el avance imparable de las redes comerciales chinas. Es decir, y claro, esto lo saben y tienen miedo y reaccionan a ese miedo, pues a veces de muy mala manera. Piensan que amenazando, como han hecho antes, va a seguir funcionando. Y el problema es que a lo mejor no funciona. Y esto conlleva un peligro. Claro, que piensen que hay que escalar la amenaza para ver si nos hacen caso. Y si no te hacen caso, ¿qué haces? Vuelves a elevar la amenaza y ahí se llega a una situación peligrosa.
en la que se cumple la ley de ascensión a los extremos, donde efectivamente nos podemos encontrar en el límite de un conflicto que puede ser nuclear. Esto es lo que deberían de pensar, ¿no? Es decir, pero, amigo mío, posiblemente la calidad de las élites occidentales, norteamericanas en concreto, ya no sean la misma que la que había hace 30 años cuando finalizó la Guerra Fría, o la de que había en los años 50, 60 en plena Guerra Fría. Quizás eso también esté ayudando a que el cúmulo de insensateces de estos tipos ya sea absolutamente desorbitado, ¿no? Y, claro, eso nos pone todavía en mayor peligro. Sobre esta discusión interesante la reflexión de Jimmy Dore, un comentarista estadounidense, en una charla con Rick Sánchez en RT. Atención a sus palabras, Juan Antonio, querría tu impresión sobre esto. Aquí. That's what I think a lot of people thought Trump was going to do. He was going to come in and force a deal on Zelensky. And there seems to be greater forces, my co-host Kurt Metzger says often, Trump's not in charge. You don't fool yourself. There's people above Trump. And so maybe that's what's happening, and I thought during the campaign that it was the deep state against Trump because of the assassination attempts. But it seems more and more that there was just factions of the deep state fighting each other for control. And Trump is definitely in bed and we're in service of a certain faction of that deep state. I'm sure it helps big fossil fuel companies in the West and certainly weapons manufacturers. Those are two of the most powerful entities in the United States, for sure. ¿Cuán plausible esto? Alguien por encima, bueno, alguien, sectores por encima de Trump. Es evidente, vamos a ver, es decir, ¿a quién ha favorecido Trump en todo este tiempo? Al complejo militar industrial, a las compañías energéticas, basta ver el acuerdo el acuerdo cerrado con la Unión Europea, ¿no? Esa especie de Tratado de Versalles, pues moderno, y bueno, pues uno se da cuenta con quién está encamado Trump. Claro, no con todo el Estado profundo, evidentemente, ahí hay una lucha. Por eso su choque con algunos de las tecnológicas, no con otros, Es decir, por ejemplo, con Palantir, ¿no? Con TIR, el de Palantir. Pero eso es su choque con el mundo mediático, del ocio, del espectáculo, incluso con la Reserva Federal. Es decir, hay claramente facciones que luchan entre sí por el control de los Estados Unidos y, en el fondo, por el control de las élites globalistas que funcionan similarmente en Bruselas y en Londres. Y, bueno, ¿cuáles son las razones que Trump puede tener para estar con ese sector del Estado profundo? Pues posiblemente porque tenga deudas que pagar, que hayan por las cuales él haya llegado a la presidencia, porque posiblemente, pues, a lo mejor tiene cosas que ocultar y se encuentra, bueno, pues aprisionado en manos de alguien que sí tiene esas cosas con las cuales a lo mejor Trump tendría un final mucho menos honroso como presidente, ¿no? No lo podemos saber, hay indicios de todo tipo de que puede estar pasando. De hecho, el tema Epstein es una muestra clara de eso, es decir, de cómo, después de haber, con su típica chulería, desafiado a medio mundo diciendo que iba a hacer pública las listas de Epstein, pues al final todo se ha venido abajo, ¿no? Es decir, el ¿por qué? Porque hay amigos suyos, porque está él, no lo sabemos, o pues simplemente porque y el Estado profundo le tiene enganchado, le tiene agarrado. Tú no puedes hacer eso, porque es tu fin. Y entonces, bueno, pues de un Trump al frente de MAGA, que venía como pacificador, que venía como el que iba a drenar el pantano, que venía a meterle mano a todos los gastos superfluos, a todas aquellas partidas, ¿no? de la USAID y todo esto, iba a acabar con todo aquello, pues al final se ha convertido en cuatro cosas puramente más estéticas, más cosméticas, que otra cosa, porque al final
pues se crean otras oficinas que van a llevar adelante las funciones que puede hacer USAID y demás, e incluso toda su charlatanería con respecto a las deportaciones de los inmigrantes, millones de inmigrantes van a ser deportados, ¿no? Es decir, pues al final parece ser que cuando afecta a sectores económicos importantes, pues él se tiene que echar una vez más, se tiene que echar atrás. Es decir, Trump es ahora mismo un prisionero de sus propias circunstancias y un prisionero de los grupos de poder que le han colocado ahí. Y él lo sabe. Es decir, y por lo tanto, ¿qué le queda? Pues le queda seguir haciendo lo que hace sin molestar a sus amos, que son los que dicen lo que le dicen, lo que tiene que hacer, y ya está. Y a ver si le dan el Premio Nobel de la Paz, y le hacen una película que tenga muchos Oscars, y es decir, realmente todo un estadista. Es decir, la historia le recompensará con grandes páginas gloriosas por el gran estadista que va a ser este personaje, ¿no? Por aquí, Juan Antonio, la respuesta, vos recién recordabas la posición de México en la negociación. Por aquí vista hoy una intervención de Claudia Sheinbaum sobre la forma de negociación con Trump ante una pregunta en la conferencia de prensa. Lo presentamos aquí. Para mí una muestra de, por un lado, de dignidad, pero por otro lado, de astucia respecto a esto. Atención a las palabras de Sheinbaum. ¿Cómo es negociar y lograr acuerdos con Donald Trump? Bueno, aquí les pueden contar mis compañeros que estuvieron presentes en la llamada. Yo creo que lo importante aquí es que es no confrontar, o sea, defender nuestros principios, lo que pensamos, buscar siempre distintas salidas al planteamiento que hace el presidente Trump y mantener una relación de respeto permanente. Entonces yo creo que él nos respeta y nosotros lo respetamos como lo que somos, vecinos electos por nuestros pueblos. Esto no lo recordaba, esta parte del... Bueno, sí, por aquí Sí, las declaraciones... dicho con otras palabras, lo que Sheinbaum dice es, a ver, búsquele las vueltas. Exactamente. Porque como es medio tonto, al final lo logras. Claro, es decir, este es el tema. Como un tonto prepotente, entonces uno con astucia sin abandonar su posición. Le Y doras hasta ahora la píldora, claro, le doras la píldora, no te enfrentas con él directamente y al final, efectivamente, le logras llevártelo al huerto, como se suele decir en España, ¿no? Es decir, así es. ¿Esa una de las alternativas o esta otra, querido Juan Antonio? La de Ursula von der Leyen aquí con su rodilla hincada frente a Trump. ¿Cuál tu visión de lo acordado por Ursula von der Leyen? 15% de aranceles a las importaciones europeas en Estados Unidos. La promesa ciertamente falaz, pero promesa al fin de 750.000 millones de euros en energía, en compras de energía a Estados Unidos, 600.000 millones de euros en inversión europea en Estados Unidos. ¿Cuál otra definición para esto más que vasallaje, colonialismo? ¿Cómo lo conceptualizás vos, Juan Antonio? Bueno, mira, esto es un tema que daría para hablar horas. Es decir, yo lo he denominado una especie de nuevo Tratado de Versalles, porque es humillante, absolutamente humillante. Era humillante el de Japón, donde le obligan a Japón a invertir 550.000 millones de dólares en los Estados Unidos, aparte de los 15% de aranceles y todas estas cosas habituales. Es humillante el de Corea del Sur, donde obliga a Corea del Sur a invertir 350.000 millones de dólares en Estados Unidos, aparte de un 15% de aranceles, etcétera, etcétera. Pero el tema de Europa es todavía peor, mucho peor. Mira, muy brevemente, porque es que hay que repetirlo y habrá que repetirlo 1000 veces a ver si los europeos se enteran de la cara de gilipollas que se les queda con este acuerdo. Vamos a partir
de que ya se habían aprobado 850.000 millones de euros en gasto armamentístico, de los cuales el 70% va a ser para el complejo militar industrial norteamericano. Luego nos viene el señor Trump con que hay que comprarle en 4 años 750.000 millones de dólares en gas natural licuado y petróleo. Entre un 25 y un 30% más caro que el petróleo ruso o el gas ruso. Por supuesto, ¿dónde queda aquello de la dependencia? O sea, se ha pasado a dejar de depender del gas ruso para pasar a depender del gas y el petróleo norteamericano. Un gran acuerdo. Yo creo que debía plantar más firmas esta mujer. Luego, 600.000 millones de dólares que tiene que invertir Europa en los Estados Unidos. Vayan sumando. Luego, incentivos para la industria automotriz norteamericana y los productos agrícolas norteamericanos para su introducción en Europa. Por supuesto, uno aquí debería de pensar, a ver, esta industria automotriz todavía está en su inmensa mayoría formada por vehículos a motor de gasoil o gasolina. ¿Y dónde queda entonces lo de la agenda verde europea? Será todo mentira. Productos agrícolas. Todos sabemos que en Estados Unidos en la agricultura se utilizan masivamente los transgénicos que están prohibidos en Europa. ¿Qué pensamos? ¿Tragar con los transgénicos que aquí están prohibidos? ¿Qué? Porque lo dice Trump, ¿no? Bien. Sigan mirándose al espejo a ver qué cara se les va quedando. Y además, un 15% de aranceles, que con la proyectada depreciación del dólar por parte de la administración Trump para favorecer las exportaciones, significa que las exportaciones que realizamos a Estados Unidos tendrán un coste de aproximadamente un 25% más. Lo cual puede significar, si se mantiene el volumen de exportaciones del pasado año, otros 70.000 millones de dólares. A esto sumémosle, chicos europeos, somos todos muy listos, vamos a sumarle que hemos aceptado un 5% del PIB para el mantenimiento de la OTAN. Y entonces, ¿qué te queda? Te queda un acuerdo maravilloso, ¿verdad? Un acuerdo, el mejor que podíamos tener, dijo la inefable Ursula von der Leyen. Era lo mejor que podíamos aspirar. Se veía venir. Mira, el 10 de abril, cuando el famoso día de la independencia, que clamó Trump, el 10 de abril pasado, la Unión Europea, que había respondido con aranceles de represalia a la subida de aranceles norteamericana, la Unión Europea eliminó esos aranceles de represalia a cambio de nada. La Unión Europea intentó, no sabemos para qué, porque claro, cuando se va así es evidente que vas a fracasar, intentó un acuerdo con China que ha sido un fracaso absoluto, un fracaso ridículo. Vamos, lo normal en personas con un mínimo de dignidad es poner el cargo a disposición y dimitir después de un fracaso tan morrocotudo. Ni les recibió nadie en Pekín. Y cuando, después de escuchar las mamarrachadas que tiene que decir la señora von der Leyen y demás, los chinos le dijeron no hay nada que hacer y es más, se pueden ir ya porque no hay más reunión. Bueno, pues esto se ha contado poco, lo cuenta poco la prensa gusanera, ¿no? En Europa, ¿no? Pero así son las cosas. Bueno, pues si uno suma todo esto, todas esas cifras que hemos dado antes, estamos hablando, sin contarlo, del 5% del PIB o el sobrecoste que puedan tener la ayuda a la industria automotriz norteamericana o a los productos agrícolas, sin contar eso, estamos hablando de que pues, se puede llegar a superar los 2 billones de dólares.
Si uno lo divide entre los 450 millones de habitantes en Europa, desde el bebé que tiene un mes hasta el ancianito que tiene 100 años, tocamos a unos $1.200 por año durante 4 años. Es decir, casi $5.000 que cada europeo per cápita va a tener que poner para ese acuerdo maravilloso que ha firmado von der Leyen con el señor Trump. ¿Qué puede decir una cosa? Bueno, pues, ¿qué se puede decir? Pues nada, que esto simplemente demuestra una vez más la situación de absoluto vasallaje, de sumisión, de falta de soberanía que tienen la propia Unión Europea, la propia Comisión Europea y los gobiernos que forman parte de ese ente supranacional que se llama Unión Europea. Alguna vez, yo creo que en tu canal, Ezequiel, y en otros, ya lo sé usted, la Unión Europea no es un problema ya de decir me voy. La Unión Europea no es reformable. Claro que hay que irse. Pero aparte de irse, hay que destruirla. Porque si no, es un peligro. Aunque te vayas, es un peligro. Un auténtico peligro. Y bueno, pues digamos que ¿nos debíamos de extrañar? Pues no. ¿Recordamos el tema Groenlandia? O podemos recordar, efectivamente, la implicación en la guerra en Ucrania, donde ya por último, todo lo que se va a dar al régimen dictatorial y hilarante del señor Zelensky, también lo va a pagar Europa. También eso lo vamos a pagar. O hablamos de la voladura de los Nord Stream, que es una instalación crítica europea, alemana en concreto, pero que servía para toda Europa. O hablamos de la posición de la Unión Europea con respecto a las acciones del Estado sionista en Gaza. Es que, a ver, es que es lo que hay. Y efectivamente, no quiero incidir mucho, porque tampoco quiero que nadie se me ofenda, pero la responsabilidad de los europeos. La absoluta responsabilidad de los europeos. Por ser no sé, nos hemos convertido en tipos ridículos, o en cobardes, o en sabandijas que trabajan con el enemigo, que están al servicio del enemigo. Porque en el fondo les gustaría parecerse y ser como ellos, ¿no? Y bueno, pues esas sabandijas lo que hacen es vivir y parasitar a los otros, a todos los que viven en la inopia más absoluta, en la irresponsabilidad más flagrante, el no querer ver la realidad y en esos cobardes que sí la ven, pero que son incapaces de hacer nada porque a ver si me van a señalar, a ver si lo vamos a perder todo. Es que mi trabajo, mi profesión, es que. Y así se llega a esta posición de absoluta sumisión vergonzosa de un continente que podía ser potencia, bueno, que con Rusia sería la primera potencia, sometida a un espantajo, como es el presidente de los Estados Unidos, a una potencia que nos lleva sometiendo desde el final de la Segunda Guerra Mundial y a la que nadie parece ser que tiene las narices de decirle: si usted me vuelve a amenazar con aranceles, si usted me vuelve a amenazar con sus diatribas, con sus charlotadas, se coge usted a sus tropas, sus bases, sus aviones y se va a tomar viento fresco de aquí, de Europa. Pero no hay cojones para eso. Y tenemos lo que tenemos. A propósito de Trump, esta la última. Quiero presentar algo muy cortito antes de la última pregunta. Aquí, bueno, un medio indio, justamente el primero ahí apareciendo con esta noticia. Donald Trump firma una orden ejecutiva para hacer que Estados Unidos vuelva a estar en forma. Make America Fit Again, no Make America Great Again, no hacer otra vez grande Estados Unidos, sí, sino Make America Fit, como en forma, ¿sí? Poner a Estados Unidos de nuevo en forma. ¿Qué es la prueba presidencial de aptitud física mientras las pruebas de flexiones regresan a las escuelas? Bueno,
en el último anuncio de Trump en la Casa Blanca, acompañado por una serie de personajes muy propios de la administración Trump, entre otros el ex luchador de la WWE, la lucha estadounidense. En Argentina lo llaman el catch, ¿sí? Conocido como Triple H, Paul Michael Levesque, ¿sí? De la lucha de Hulk Hogan, ¿sí? La lucha libre profesional. Bueno, realizaron el anuncio de este programa de restablecimiento de los controles de estado físico de los niños en las escuelas. Y atención a esto, Juan Antonio, la presentación, yo por eso recién dudando, el video difundido en la página web de la Casa Blanca respecto a esto en serio, esto no esto de verdad, esto en la página web ahora colgado de la Casa Blanca. Un segundo, perdón, esto para afuera, esto para aquí. El señor Triple H y el anuncio de la imposición de este programa. Bueno, sin música por el copyright. Es el anuncio del programa, Juan Antonio, con este luchador de lucha libre escupiendo agua y música de Metallica de fondo. Lo que no puede, como decía el torero español, lo que no puede ser y además es imposible. Mira, esto no se le ocurrió a Trump, esto lo ha denunciado desde mucho tiempo Robert Kennedy. En Estados Unidos la obesidad entre los jóvenes y entre los niños es una auténtica epidemia. Pero la obesidad no es porque los niños no se muevan o no hagan flexiones, porque los niños juegan, corren, practican deportes. No. Fundamentalmente esa obesidad viene por una cultura gastronómica muy determinada que está entroncada con grandes consorcios económicos del mundo de la alimentación, del mundo de los refrescos, ya sabéis a qué marcas me refiero, del mundo de las hamburguesas, de la comida rápida, la comida basura, ya sabéis a qué casas me refiero, a qué empresas. Y eso es tan insano que aunque uno haga deporte, aunque uno se mueva, aunque sea el típico chaval que se coge la bici para ir al cole y va en bici, vuelve en bici, luego juega con amigos al béisbol o lo que sea, da igual, va a seguir engordando como un cerdo, porque esa es la alimentación que le venden al ciudadano americano, que deja pingües negocios a determinados consorcios empresariales que, por supuesto, son también amigos de Trump. Con lo cual, mucho me temo que esto vuelva a ser, de forma ridícula y patética, como hemos visto en el anuncio, pues otra charlotada para dar la sensación de que se hace algo, pero en el fondo no se sabe lo que se está haciendo. Con lo cual el resultado también es previsible. Pues será un fracaso, ¿no? Y dentro de 3 años, pues claro, estas cosas no se resuelven en 3 meses, ni en 1 año. Dentro de 2 años o 2 años y pico, el señor Trump no estará, vendrá otra administración, seguiremos en las mismas y cuando vuelvan a salir las estadísticas sobre obesidad infantil en los Estados Unidos dirán, claro, es que como quitaron la política de Trump de hacer las flexiones en las escuelas, nos hemos vuelto donde estábamos. Todo menos tocar a los de siempre. Sí, otro de los graves problemas de Estados Unidos con respecto a los niños, la utilización de drogas. Mira, me acabo de acordar un dato. Sí. Que creo que es del año pasado. Un 35% de los aspirantes a servir en las Fuerzas Armadas norteamericanas fueron rechazados por obesidad. Sí. Y te aseguro que tienen ahora mismo una mano muy ancha
porque hay muy poco nivel de alistamiento en el ejército norteamericano. Sí, otro de los problemas ligados al negocio de la industria farmacéutica, la medicamentalización de los niños por el trastorno de hiperactividad y déficit de atención. Si cualquier nene por alguna razón, con algún pequeño problemita, inmediatamente metidas por la fuerza, pastillas, algunas con drogas fortísimas, por la falta de atención o por la hiperactividad, en lugar de, bueno, buena alimentación, buena educación, actividad física, no, inmediatamente las multinacionales metidas ahí Sí. con algunas cosas gravísimas a No, nenes no, de 5 años, 4 mira, años. los Estados Unidos es un país de enfermos crónicos, donde por cualquier causa, desde la hiperactividad infantil, el insomnio generalizado, los trastornos de ansiedad, la depresión universal, además de las enfermedades físicas, muchas de ellas precisamente por causa de la obesidad, pues hacen que sea un país de enfermos crónicos, que es lo conveniente para la industria farmacéutica. La industria farmacéutica no quiere una medicina que te cure y desaparezca la enfermedad, porque se acaba el negocio. Lo que quiere es que estés tomando insulina para diabetes, estatinas para el colesterol, pastillas para la tensión arterial, un somnífero para poder dormir, y si te sientes un poco mal, pues también Lesatin o cualquier opiáceo para que te sientas bien, ¿no? Es decir, esto es lo importante. Esto es lo importante. Esto lo ha denunciado tantas veces Robert Kennedy, y yo no sé si le están dejando llegar o no a elaborar planes para acabar con todo esto, pero mucho me temo, y creo que ya lo comentamos una vez, mucho me temo que Robert Kennedy va a ser uno de los próximos que salga en la administración Trump. Precisamente a causa de todo esto. Salvo que se venda, claro, ya decida olvidarse de todos sus planteamientos. Eso ya es otra cuestión, pero lo veremos entonces. Bien, sí. Una de las drogas más utilizadas, la marca comercial Adderall, lo llaman, Adderall. Vistas ya varias películas. Tremendo la utilización de esa droga en niños, una droga fortísima, lo cual genera dopamina en el cerebro, bueno, como un estimulante, como una cocaína en pastillita para nenes de 4 años, pero bueno, abandonando ese tema, quería la última pregunta, Juan Antonio, sobre la situación en el frente, debido a los avances de los últimos días verdaderamente decisivos de Rusia y por sobre todas las cosas el ingreso ya no de operaciones concretas de exploración, alguna emboscada por ahí la semana pasada, sino de combates de tropas rusas en el centro de Pokrovsk, ya mismo. Esta, la ciudad de Pokrovsk, el mapa de un mapeador bastante conservador, por cierto. ¿Cuál es la situación ahí? ¿Cuán decisorio esto? Mira, han entrado hasta el centro por una razón muy sencilla. Porque no hay defensa ucraniana efectiva. Esa es la razón. Es decir, el ejército ruso lanzó primero unas pequeñitas unidades de reconocimiento y, claro, esas unidades de reconocimiento se plantaron en el centro de Pokrovsk. Y, claro, es decir, igual, pues ya que estamos aquí, pues vamos a avisar y que empiecen a llegar unidades ya de infantería y unidades de combate. Eso es lo que empieza a pasar. Y ahora, pues bueno, pues están avanzando calle por calle y vamos a ver lo que dura esto. Mirad, la situación en los frentes ahora mismo, voy a referirme por encima a la situación en Zaporozhia, el frente sur, donde hay avances. La capital, Zaporozhia, está a unos 11 kilómetros ya. En el norte, tanto en la región de Sumy como en Kharkov, también hay avances, hasta el punto de que, bueno, pues la conocida, porque fue motivo de grandes combates en el año 2022, la ciudad de Kupiansk está al borde de ser cercada. Y eso implica una vía abierta
sobre Liman, Izium y el eje Slaviansk-Kramatorsk, que es la última línea de defensa ucraniana en todo el Donbass, ¿vale? Si miramos precisamente el tema de Pokrovsk, bueno, pues ya se está combatiendo en el centro de la ciudad, un auténtico caos dentro del kit ucraniano, donde ya ni siquiera existía comunicación vía radio entre las unidades. No sabemos si por la guerra electrónica rusa o porque simplemente pierden la comunicación en función de, pues, yo qué sé, déficit de equipos o lo que sea. Los rusos tienen un objetivo, es alcanzar el ferrocarril y después del ferrocarril cortar las líneas de logística que vienen precisamente desde ese eje norteño de Slaviansk, Kramatorsk, Konstantinovka, ¿no? Con lo cual, la caída de Pokrovsk puede ser un auténtico desastre. Hay riesgo de que queden muchas unidades ucranianas aisladas o cercadas en esa zona. Pero vamos a referirnos en el gran evento de estas últimas 48 horas, que es la ciudad de Chasiv Yar. La ciudad de Chasiv Yar, como siempre, alguno dirá ahora que, hombre, tampoco es una gran ciudad, ni tiene tanta importancia estratégica. Sí la tiene, mucha. Por eso Kiev la ha defendido durante casi un año. Casi un año. La ha defendido con uñas y dientes. ¿Por qué? Porque Chasiv Yar está encima, en las alturas. Y desde Chasiv Yar y alrededores, tomados ya por el ejército ruso, se controla todo el valle del río Donetsk y es la puerta de entrada a Kramatorsk y a Slaviansk y a Konstantinovka, porque desde Chasiv Yar se puede lanzar un ataque por el norte prácticamente a Konstantinovka, rompe su línea logística y Konstantinovka cae. Y después de que caiga Konstantinovka, ahora mismo atacada desde 4 frentes, solo tienes una carretera para tirar para arriba hacia Kramatorsk y Slaviansk. ¿Y después qué? Después se acabó. Ya no hay alturas, no hay montañas, no hay ríos que te corten, sino una inmensa explanada sin defensas hasta el río Dnieper. ¿Y por qué ocurre esto? Y además, ¿qué más cosas ocurren? Pues que se demuestra la falta de tropas. Decíamos ya hace meses, la tasa de reposición del ejército ucraniano ya es negativa. Y esto irá haciéndose cada vez más grave, lentamente, poco a poco, pero cada vez más grave. Cada vez con menor posibilidad de poder hacer frente a cualquier ofensiva rusa. De hecho, observamos cómo lo que antes eran batallas encarnizadas casa por casa, lo hemos visto últimamente, por ejemplo en Pokrovsk, cómo empieza a haber facilidad para entrar en las poblaciones, porque no hay suficientes reservas ucranianas para poder defenderlas, ni suficiente artillería, ni suficiente capacidad de drones o de vehículos blindados. Aún hemos visto más cosas, por ejemplo, que no solamente es la línea de contacto, es lo que ocurre en la retaguardia ucraniana, en las vías logísticas, ferroviarias, por ejemplo, muy atacadas en los últimos días, las infraestructuras críticas, las energéticas, las bases aéreas, las zonas de concentración de tropas, los acuartelamientos donde residen unidades militares y hasta las oficinas de movilización, ¿no? Que han tenido poco menos que ser todas desmontadas y trasladadas a otros sitios, escondidos y demás, porque estaban siendo atacadas por la aviación o la misilística rusa gracias a las coordenadas que los propios ucranianos transmitían a los rusos para que acabaran con esas oficinas de movilización, donde llevan a la gente que secuestran por la calle antes de mandarla al frente, ¿no? También hemos visto en estos ataques en retaguardia, y hay imágenes de Kiev que son asombrosas, donde por Iskander o por los nuevos drones Yerram 3 no hay defensa antiaérea.
No hay defensa antiaérea. O sea, caen todos, impactan todos sobre los objetivos. ¿Esto qué significa? Pues efectivamente que se están quedando sin la posibilidad de una defensa aérea por capas que pueda hacer mínimamente frente a un ataque masivo, a lo mejor de 300 o 400 o 500 drones, con 50 y tantos misiles de crucero, con 2 docenas de Iskander y Dios sabe qué más. Por lo tanto, esto es un desgaste en retaguardia que va a ir creciendo, porque además permanentemente aumenta la producción de este nuevo tipo de drones, que una de dos, o es que son tan efectivos que dejan asombrado al mundo, o es que efectivamente ya no hay tal defensa antiaérea ucraniana. Y algo de esto debe haber cuando hay un auténtico pánico, una auténtica histeria por conseguir lanzadoras de misiles Patriot. Los únicos que pueden ser más o menos útiles contra estos drones y contra los misiles de crucero. Contra los Iskander no han tenido ningún éxito. Pero, bueno, algo es algo, ¿no? Y en los últimos ataques, las últimas racias, han destruido varias plataformas de lanzamiento, lanzadoras de misiles Patriot. De hecho, Alemania, que iba a mandarles una de estas lanzadoras, ahora lo va a aumentar a 3. Pero para que vean lo ridículo que es esto, mira, una batería Patriot se compone de 6 piezas, o 6 partes. Hay una unidad de control, de mando, hay una unidad de suministro de energía, hay un radar, hay una unidad de transporte de misiles y hay unas lanzaderas. Normalmente 3, 4, a veces 5, pero vamos, entre 3 y 6 lanzaderas por batería. Cuando se dice que es que Alemania va a mandar 3 lanzaderas, es que no llegamos ni a una batería. ¿Qué se piensa hacer con eso? Esto es una lenta agonía, por mantener al menos en las portadas de los periódicos y en los medios de comunicación que se sigue resistiendo, ¿no? Que todavía hay esperanzas de ganar, que el ejército ruso no lo consigue. Pero esto es una agonía que Ucrania está pagando con sangre y destrucción. Todo para los intereses de las élites parásitas de Occidente y especialmente de los Estados Unidos, por supuesto. Con lo cual, esa es la situación de los frentes. Bueno, pues seguimos con una estrategia de desgaste. Poco a poco se va acercando el momento del colapso final. Claro, va a llegar un momento que no va a haber capacidad para enviar reservas en ningún punto. Por eso pasa lo que pasa. Por eso, hace 3 meses, los rusos avanzaron un total de unos 350 kilómetros cuadrados. Este mes de julio han sido 750 kilómetros cuadrados. A lo mejor en agosto o en septiembre se pasa de los 1000 kilómetros cuadrados. Y esta es una tendencia que viene desde hace meses. Señores, una tendencia. Es decir, y por tanto, las tendencias no se cambian de la noche a la mañana, porque un mamarracho en Washington esté soltando ultimátums y diciendo tonterías. Es decir, entonces, ¿qué decir? Y se me olvidaba. Por supuesto, en una situación de mayor descomposición del propio régimen de Kiev, donde a la acción pasiva de la población, de no sumarse, de evitar la movilización, a la acción activa de la población, oponiéndose a los movilizadores y quemando las oficinas o pasando los datos al ejército ruso, a la acción de los ciudadanos ya más activos para protestar, sacados por una cuestión como lo de la corrupción, pero al final ya se protesta por todo. A todo eso hay que unirle pues los navajazos dentro de la camarilla que gobierna, la injerencia de actores extranjeros para ver si es posible cambiar a Zelensky, la resistencia de Zelensky a salir del poder porque sabe que puede ser su final, incluso su final físico,
Es decir, ahí se empiezan a entremezclar toda una serie de indicios que nos indican el grado de descomposición a que está llegando el régimen de Kiev, el grado de desmoralización de la población, el grado de incapacidad para mantener el combate de las unidades ucranianas y, por tanto, bueno, el camino, como decíamos ya hace 2 años, el camino ese marcado por de la victoria en victoria hasta la derrota final, ¿no? Al cual los ucranianos tendrán que agradecerle mucho a ese occidente que les estuvo empujando durante muchísimo tiempo, empujándoles a la guerra, empujándoles a mantener el desafío, en base a toda una narrativa absolutamente inventada, contra la mitad o más de la mitad de su propia población, porque hablaba ruso o porque es un fiel de la Iglesia Ortodoxa del Patriarcado de Moscú, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. O simplemente porque tenía antepasados que lucharon en la vida de la patria y sus restos están ahí en monumentos soviéticos que ahora esta gente está destrozando sin ni siquiera el más mínimo respeto a unos soldados que murieron en su día por liberar Ucrania, ¿no? Clarísimo, Juan Antonio. Sobre el final, algo un poquito más liviano, directamente desde China, pero antes quería recordar, por favor, demoledores y demoledoras, acompáñennos con el pulgar arriba, eso nos ayuda a la difusión de nuestros análisis críticos, nos ayuda contra la censura, 2.600 demoledores conectados y 1.300 me gusta, más de 1.000 likes faltantes de gente conectada, así que por favor, eso nos ayuda mucho, mucho realmente, así que por favor ayúdenos con eso, además con el envío de esto, el reenvío a amigos y enemigos, como a menudo recuerda Fernando Moragón. Por aquí está la sección Mientras tanto en China. Mientras, bueno, en Europa toda esta situación de vasallaje, en Estados Unidos una situación bufonesca. En China, mientras tanto, está la última novedad de los chinos, la inauguración de un puente para automóviles flotante sobre un lago. Atención a esto. Bueno, una vez más, en mi auricular no aparece el audio, pero presumiblemente en el de ustedes sí. Por ahí. El puente flotante, por cierto. El puente flotante Xishiwang en Enshi, provincia de Hubei, está redefiniendo para el siglo XXI el concepto de caminar o más bien conducir sobre el agua. Imágenes de drones capturan autos atravesando el puente de 500 metros de largo sobre el río Qingyang en el centro de China, creando la ilusión de deslizarse sobre rollos de bambú mientras su movimiento envía ondas a través de la superficie del río. Bueno, hay que decir que esto es la aplicación civil de los conocidos puentes de que los pontoneros militares suelen hacer sobre los ríos para cruzarlos. Efectivamente. Una gran idea. Ahí el puente flotante. Y por aquí he visto otro video con varios autos cruzando a la vez. Atención a esto. Interesante. El movimiento del oleaje en el puente. Espectacular, pero ningún problema. Puente diseñado precisamente para esto. Bueno, en lugar de declaraciones por Truth, por la red de Trump, amenazas de guerra, los chinos dedicados a esto, al desarrollo económico y social de su sociedad. No por nada, ellos una potencia ascendente y Estados Unidos lo contrario, ¿verdad? Y a darle a la imaginación, efectivamente, oye, es decir, voy a hacer un puente que vaya con las olas del río. Es que no tiene su gracia, es decir, no, muy interesante. Querido Juan Antonio, un placer como siempre. Mañana Juan Antonio no puede realizar su transmisión, así que vos de nuevo por aquí el viernes próximo, ¿verdad, Juan Antonio? Sí, señor, eso espero. Bueno, demoledores y demoledoras, antes de abandonar la transmisión, recuerden ayudarnos con el pulgar arriba, por favor. A Beatriz Pulido, nuestra moderadora, como siempre, mil gracias por acompañarnos y a todos ustedes también.
En un ratito, en media hora, comienza Fernando Moragón en DMP Geopolítica. No lo desaprovechen. Y a todo el mundo, hasta pronto. Chau, chau. Hasta pronto. Adiós. Un saludo.